Tengan todos buenas noches. Dios les guarde y les bendiga grandemente. ¿Cuántos han venido dispuestos a escuchar la voz de Jehová? La palabra de Jehová. El consejo de Jehová. Amén. Tenemos que venir con un espíritu receptivo, dejando toda inmundicia y toda abundancia de malicia. Amén. Para recibir con mansedumbre la palabra de Dios que es implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Todo pastor tiene que ser un maestro de la palabra. Amén. Alguien puede ser maestro, pero no quiere decir que sea pastor. Pero un pastor obligado sí tiene que ser un maestro. Dice que las palabras de un maestro dichas en la congregación son como clavos ahincados, dichos por un pastor en la congregación. O sea, ahí enlazan las dos cosas. Dice que las palabras de un maestro son como clavos ahincados. ¿Por qué dice clavos? Porque los clavos son para dar firmeza. Donde algo está todo que se balancea, le metes un clavo y queda firme, enseguida lo afirma. Las palabras son como clavos. A veces son duras y fuertes, pero tenemos que recibirlas. Amén. El que no quiere, hermano, sino palabra light y suavecita, siempre va a estar aguado, meciéndose, hermano, balanceándose, un vaivén por aquí, por allá. No sabe, o sea, ni siquiera dónde va. Pero la palabra, el varón de Dios o la varona de Dios que ama la palabra firme, siempre estará fuerte, tendrá rectitud. Y hoy vamos a ver un tema, el cual se llama el estancamiento, la perseverancia y la firmeza. ¿Por qué lo puse así? Porque lo contrario del estancamiento, que es parálisis, es la constancia, la perseverancia, la firmeza. Amén. Es algo que va en movimiento y que no se detiene. Amén. Y la predicación debe de ser como una moneda que tiene cara y tiene sello. No solamente enseñamos, hermano, la parte del sello. Tenemos que enseñar la cara. Y si enseñamos la cara, tenemos que enseñar el sello. Amén. Tiene que ser balanceada y tiene que ir hacia todos los ángulos. No mirarlo de un solo perfil, sino de todos los perfiles para que nos quede bien cimentada la enseñanza. Amén. Quiero que me acompañen a Juan 7. El Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículos 37 y 38. Pueden decir amén cuando lo tengan. Ríos de agua viva. Leemos: en el nombre del Señor Jesucristo y bajo la santa unción del Santo Espíritu de Dios. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, ¿qué dice? Correrán ríos de agua viva. En el 39 dice, lo explica. Esto dijo del Espíritu Santo, o sea, Jesús se refería al Espíritu Santo. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Vamos a definir lo que es la palabra estancamiento. Estancamiento es algo que está inmóvil, algo que está estático, algo que no se mueve, algo que está paralizado, algo que no fluye, que no está fluyendo. Hay muchos cristianos que caen en este estado, de que no fluyen, se dedican a estar sentados en una silla sin estar fluyendo. De verdad que la enseñanza confronta, y hoy nos vamos, esto es para todos, hermanos, no solamente para los que están allá, sino para acá también. Amén. Y mediante se vaya aplicando la enseñanza, usted va viendo en qué nivel está usted. Amén. Y vemos que los verdaderos hijos de Dios, los que tienen el Espíritu Santo, son gente que están en movimiento, no que están estancados, ni son cristianos carretillas, que tienen que estarlo llevando, tienen que estarlo empujando, viven de empujón en empujón, porque si no, hermanos, no caminan.
Vemos que los verdaderos hijos de Dios no se mueven por inercia. ¿Inercia qué es? Un cuerpo que está en movimiento, pero no por él, sino que alguien lo empujó. Y está en inercia, o sea, andando, está andando. Usted lo ve andando, pero ¿por qué? Porque siempre hay alguien que lo para empujando, hermano. Entonces, Dios no nos llama a eso. Si el Espíritu Santo de verdad está en uno, esto no es por años, hermano. Una persona nueva puede llegar y el Espíritu Santo puede caer sobre él. Como vemos un ejemplo en Hechos 10, donde vemos que creyentes recibieron el Espíritu Santo. Cornelio, el centurión romano, con toda su familia, aún no los habían echado a las aguas, o sea, bajado a las aguas, cuando ya estaban hablando en lengua y estaban profetizando. Y dijo Pedro, ¿puede alguno impedir a estos el bautismo en agua cuando han recibido el Espíritu Santo? Nadie lo puede impedir, amén. Entonces esto es de búsqueda, esto es de deseo, esto es de pasión, amén. Una persona puede a veces haberlo recibido, pero su lámpara está apagada. Quizás habla en lengua, predica, bota fuego cuando interceden, pero está sin aceite. ¿Por qué? Porque todos los días, hermano, tenemos que ir a la presencia de Dios a abastecernos. Amén. Tenemos que orar bastante, estar fervientes. ¿Para qué? Para que la lámpara se mantenga llena de aceite. Porque el aceite, si usted pone, hermano, una vasija de aceite ahí, llegue dentro de un año que no encuentra aceite, eso se evapora. Así también la unción que Dios ha puesto en ti, tienes que estarla renovando día a día, día a día. Eso es constante, amén. Porque te puedes apagar. Y a veces el peligro de un cristiano es cree que porque habla en lengua y todo, él, hermano, está lleno del Espíritu Santo. No. Necesitamos varias llenuras del Espíritu Santo. Eso no es una sola vez, amén. Vemos que Pedro fue lleno del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, cuando recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Y luego después, en el capítulo 4 del libro de Hechos, recibieron otra llenura. Dice, fueron llenos, hasta el mismo Pedro, fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Hermano, que necesitamos varias llenuras, amén. Es como un carro. Un carro va a la estación de servicio y se llena de combustible y él anda, está lleno, pero mediante va andando y andando y andando, vemos que se le va acabando el combustible, la gasolina. Y cuando ya queda ya, hermano, que se siente como mal, que a veces el carro va avisando que se va quedando, tiene que ir nuevamente al estacionamiento y estar así nosotros también somos los seres humanos con lo que Dios nos ha dado, amén. Tenemos que renovar y renovar y renovar. Si alguien, hermano, pidiera, por ejemplo, presencia de Dios y la tuviera, tú tienes que mantener esa presencia de Dios, amén. Señor, danos el pan de cada día. Nos mandan a orar todos los días por el pan de cada día. Dios no te va a dar el pan de un año, amén, sino todos los días. Si te dieran Señor, dame el pan por 1000 años y dejo de orar 1000 años, Señor. No, hermano, el Señor eso Él lo pone, lo estipula, Él lo puede hacer, pero para ver la búsqueda que tengamos nosotros para estar conectados, porque nosotros necesitamos estar conectados a la fuente. Y dice la palabra de Dios aquí, que aquel que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo refiriéndose al Espíritu Santo porque todavía no había sido manifestado, no había llegado el Espíritu Santo, sino que esta promesa era para los que han de creer. Entonces, vemos que un río, si estudiamos el río está en un continuo movimiento. Su agua es fresca, su agua es saludable porque es nueva. Pero algo que está estancado, una persona, hermano, que no le provoque ir a la iglesia, es sinónimo de estancamiento, sinónimo de pereza y de todo. ¿Qué le van saliendo, hermano? Le van saliendo un agua estancada. Le sale guasarapo, le sale microbio, bacteria, parásitos. Le sale de toda clase de gérmenes. Y está así, se ve por encima, pero yede, amén, por debajo. Cuando revuelvan el agua, hermano, sale la pudrición. Un agua estancada se pudre, amén. Así, hermano, que tenemos que andar en movimiento siempre. Si el Espíritu Santo está de verdad en nosotros, hermano, nosotros vamos a ser seres que vamos a estar en movilización, en acción, amén. Podemos tener mucha palabra y eso se ve, lo dije varias veces. En Ezequiel 37,
cuando había un valle de huesos secos que estaban secos en gran manera. Y entonces le pregunta Dios al profeta Ezequiel. Ezequiel significa Jehová fortalece. Jehová fortalece. Le preguntó, quizás, o sea, Dios lo había llamado para esta misión y a cada quien le ponen un nombre según la misión que viene a realizar. A Pedro le pusieron Cefas, que significa piedra, porque íbamos a ser edificados en el fundamento de los apóstoles, siendo la principal piedra o cabeza del ángulo Cristo mismo. Amén. Lo iban a destinar para esa misión, para que fuese un fundamento también de la iglesia. La iglesia está fundamentada en el fundamento apostólico de los apóstoles, siendo la principal piedra Cristo, y dice la palabra de Dios en 1 Corintios 3:11 que ninguno puede poner otro fundamento más el cual está escrito, el cual es Cristo Jesús. Amén. Y entonces vemos, hermano, que cuando tú tienes el Espíritu Santo, ese es un fluir, revelaciones constantes, tienes algo nuevo que decirle al otro. El que no tiene el Espíritu Santo anda de brollo en brollo, de chisme en chisme, y la derrota postrera será mayor que la primera, hermano. Anda llevando esbrollo y la gente que le presta la atención, comiendo guasarapo, comiendo, eso es lo único que le puede dar, hermano. Guasarapo, microbio, de todo. Le lleva parásitos. Hermano, usted cuando le vayan a decir un brollo, diga, deje la falta de respeto, yo soy un águila, yo no soy gallina que come microbios, ni come lombrices de tierra, ni nada, amén. Los águilas no oyen brollos, hermano, al contrario, reprenden a la otra persona. El que tiene el espíritu de gallina, sí, a ver, suelta ese microbio ahí, suelta esa lombriz de tierra para comerlo. Entonces, usted tiene que saber, hermano, la estirpe de que es usted, amén. El hombre del reino está preocupado por el reino, no por los brollos, no por los chismes ni nada. Y va hacia adelante, amén, veloz, nada lo detiene. Le gusta remontarse en las alturas y traer un así, dice el Señor. Y la persona que está con el río del Espíritu Santo tiene algo nuevo que decirte todos los días. Nueva revelación. ¿Por qué? Porque el río trae, hermano, las corrientes diferentes. Está en movimiento, en movimiento, en movimiento, en movimiento. Nunca está estancado y nunca está paralizado. Siempre está trabajando en la obra de Dios, porque entiende que el reino de Dios no está estancado. El reino de Dios nunca se para. El reino de Dios está en movimiento y en movimiento constante. Amén. Y vemos que el estancamiento muchas veces se produce, hermano, por un fracaso, una desilusión, por un brollo, un chisme. Vemos que hasta grandes hombres de Dios pueden caer en estancamiento. Podemos encontrar en Primera de Reyes capítulo 19, versículo del 1 en adelante, un tremendo profeta de Dios que era un águila y se encuevó, cayó en un estancamiento, paralizado en una cueva, que una cueva es simbolismo y símbolo de confusión, de oscuridad, de tiniebla. Y vemos que por una noticia que le dieron, después de haber tenido una ventaja abrumadora, una victoria grande, contundente sobre los Baales, mató a 850 profetas, 450 profetas de Baal y 400 de Acera, sumados son 850. Les cortó la cabeza, les voló la cabeza en el arroyo de Sison. Y este hombre, hermano, formidable, estaba con la presencia de Dios. La frase célebre de él era: vive Jehová en cuya presencia estoy. Amén. Siempre vivía en la presencia de Dios y eso le dio valentía. Él entendió este principio, que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Usted, hermano, no se ampare en hombre, no se apoye, cuento con fulano. No, hermano. Yo cuento es con Cristo, cuento con Dios. Y si usted no quiere caminar, Dios llama a otro, Dios llama a un ejército. Amén. Hay que tener esto claro, esa visión clara. Si no, va a ser un fracasado. Si usted se apoya en fuerza humana, hermano, va a caer en maldición. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Eso está en Jeremías 17:8. Amén. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Brazo es fuerza. Amén. Y carne es la humanidad. O sea, que se apoya en la fuerza humana. Ahí te vas a doblar. Amén. Y la misma Biblia dice que caerá en maldición. Pero apóyate en el Todopoderoso. El principio más grande de guerra es creer que Dios está contigo, porque si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Amén. Y el hombre que depende de Dios, Dios siempre lo va a respaldar. No dejará caído al varón, al justo que le obedece. Amén. Dios siempre, mire, si Dios lo ha lado a un liderazgo, no se apoye en fuerza humana. Sí, si vienen bien, si no,
Hermano, usted sigue, porque este principio yo siempre me guié con esta consigna, porque no es difícil salvar a Jehová con muchos o con pocos. Amén. Porque si Dios está con usted, hará grandes cosas. Vana es la fuerza del hombre, en Jehová haremos grandes proezas. Amén. Y vemos que él, después de una experiencia abrumadora, contundente, una victoria arrasadora, cayó en una depresión después. Mire, nosotros tenemos que ser todoterreno, tenemos que ser hombres de collado, estar en las montañas, en lo más alto, ser hombres de llanura. Llanura es lo plano, esta es llanura, la vida normal. Llanura significa vida normal. Collado es cuando estás en la fama, cuando estás en el cenit de tu carrera, tienes éxito por montón, victorias, conquistas, muchos éxitos. Y valles, esos son lugares de depresión, lugares de batalla. Son los lugares más bajos, los valles. Ahí donde realizaban las batallas. Entonces tú tienes que ser todoterreno. Vemos que Elías, después de una experiencia montañosa, encollado, una experiencia victoriosa, cayó en un valle de depresión. Tú tienes que dominar todo. Vemos que los ciclistas, hay premio de montaña, premio de recta, premio de embajada, en todo. Ellos le van dando camisetas y le van trazando metas. Amén. Nuestra vida es como una carrera ciclística, donde hay montañas, donde hay rectas, totalmente llanuras, y donde hay valles, depresiones montañosas. Y vemos que Pablo era un hombre que sí supo, hermano, sortear todas estas situaciones. Pablo, en valles, en llanuras y en montañas, él dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He aprendido cualquiera que sea mi situación, decía él, en la escasez, en la abundancia, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. En la escasez es cuando estás en valles, experiencias de valle, experiencias de desierto, experiencias que no tienes nada, pero el ser humano es necesario que pase por todas estas situaciones. Amén. Porque ahí va a aflorar realmente el material del que está hecho. Amén. Tú reflejas el material que estás hecho de acuerdo a las circunstancias. Cuando a una naranja le exprimen, ¿qué es lo que va a botar? Jugo de naranja, no va a botar más nada. Puede que disimule la naranja, quiero botar jugo de manzana, pero no puede, voy a disimular porque ahí está fulano de tal. Hermano, exprime la naranja y va a botar jugo de naranja. Así que Dios a veces permite que te expriman y que te pasen por el molino para ver la esencia de lo cual está formado verdaderamente, y ahí sí no puedes disimular. Amén. Entonces, Pablo era un hombre que pasó todas las pruebas, sacó una calificación máxima. Amén. Él dijo: en la abundancia, en escasez, he aprendido a sortear toda esa situación. Mas vemos que Elías, a pesar de ser un profeta, un hombre valiente, hermano, que mató a 850 profetas y le salió corriendo a una mujer, hermano, a Jezabel. Vemos, o sea, que las palabras de Jezabel, una mensajera, mandó un mensajero de parte de Satanás. Ese criado, ese mensajero que fue de parte de Jezabel, era un mensajero de Satanás. A veces estás contento, estás alegre. Vemos que Elías estaba alegre, estaba quizás festejando la victoria, regocijándose, cuando llegó un mensajero de Satanás, porque dice que Jezabel dio la nueva a su esposo Acán de todo lo que había hecho Elías y cómo había cortado a filo de espada la cabeza de todos sus profetas. Y entonces le dijo acá: vive Jehová. No, vino y le dijo: aún me añada Jehová y me añadan todos los dioses, que mañana a esta hora le cortaré la cabeza a Elías. Y le mandó un mensajero. Cuando ese mensajero llega donde Elías y le da esa noticia, es como hay personas, hay palabras, hermanos, que trastornan a otras si usted no las sabe sobrellevar. Usted puede estar feliz, pero que vengan y le digan: estás condenado a 100 años de cárcel. Esa palabra, miren, no duró nada, duré nada diciéndola, hermano. Quizás ni 3 segundos, midiéndola por el tiempo y los efectos que causa. La persona desde ahí se le daña todo. Y un efecto largo. Así fue Elías. Elías le dieron esa noticia. Hay noticias que te van entrando como un puñal poco a poco, hasta que te van desgastando la fuerza.
Cuando le dice ese mensajero a Elías, le dijo, te manda a decir Jezabel que aún le añadan los dioses y el mismo Jehová, si mañana a esta hora no te corta la cabeza y la pone igual que a los mensajeros, a los profetas de ella, que tú se los cortaste. Esa noticia empezó y le cayó mal. Este hombre fue caminando y caminando y caminando y se sentó en un enebro. No quiso que nadie, hermano, lo consolara ni nada. Aún su criado vino y lo echó. Cuando la persona cae en depresión, lo peor es no hablar con alguien. Amén. Y él echó a su criado y se sentó en un enebro, una mata, deseando morirse. Y aún dijo, bastad Jehová, quitadme la vida. No soy mejor que mis padres. Le entró un espíritu de autoconmiseración. Y le entró el espíritu del llanero solitario también. Solo yo he quedado, el único que he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él creía que él era el único. A veces nos creemos súper espirituales. Como a veces un padre de familia, una madre, que dice, si no es por mí, no van a comer. Si no es por mí, hermano, ten cuidado. Amén. Porque el proveedor es Dios también. Amén. Y Dios te puede cortar para que dejes de decir esas palabras. Elías decía, si no es por mí, el único que da. Mire, la preocupación más grande de Elías era que creía que él era el único profeta que había quedado, el más espiritual, hermano. Y decía, si me matan a mí, ¿quién le hará la obra a Dios? Se acabará totalmente la obra de Dios. Cesará totalmente la obra de Dios. Mire, usted lo puede leer. Hablan de otras cosas algunos comentaristas, pero ahí está claro. Y él lo dijo varias veces, que su preocupación era, le dijo Jehová, ¿qué haces aquí, Elías? O sea, ¿qué haces aquí? Dios lo quiso ubicar, pero él no entendía de la ceguera, de la oscuridad que se había metido en la cueva. Cuando tú estás metido en una cueva, a veces te hablan y te habla Dios y no entiendes para nada, amén. Y Dios le dijo varias veces, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Usted cree que Dios no sabía qué hacía Elías ahí? Dios lo sabe todo, hermano, sino Dios le decía para ver si él despertaba, si se ubicaba. En otras palabras, tú eres un profeta, no estás profetizando, no estás llevando la palabra de Dios, estás estancado en una cueva, y él no se daba cuenta todavía. Y él respondía con otra pregunta, con su argumento. Solo yo he quedado, Jehová, y me buscan para quitarme la vida. Solo yo he quedado. Y entonces vemos que no se ubicaba ni nada. Cayó en la cueva del estancamiento, en la cueva de la oscuridad, en la cueva de la confusión. Y en esa cueva caen varios espíritus. Amén. Cayó el espíritu de autoconmiseración, de sentir lástima de él. Cayó el espíritu del temor sobre él. El espíritu de Jezabel es el espíritu que persigue a los profetas. Y este espíritu, hermano, trae en sí un combo, trae un séquito. Otros agregados, otros súbditos que son de ellos. Y vemos que no viene solo el espíritu de Jezabel, viene con amenaza, viene con intimidación, viene con temor, viene con manipulación. Y lo intimidó con esas palabras. Le dijo, aún me añada Jehová, si mañana a esta hora no te corto la cabeza. Lo intimidó, lo amenazó, y esas amenazas, como una persona vive feliz. Y de repente un extorsionador le hace una llamada y lo mete en esa cueva de confusión, cueva de terror, cueva de pánico. Y esa persona donde va cree que le van a disparar, que le van a hacer algo. Lo metieron en una cueva. Y en ese momento puede ser una persona a veces de fe, pero se le trastorna la fe. Tú, cuando te venga una noticia así, tienes que armarte y creer que Dios está contigo. Nunca pierdas la visibilidad y la visión de que Dios está contigo, hermano. Vemos que Pedro, cuando lo llamó Jesús y le dijo, ven, un fantasma, primero dijo Pedro, andaba con Jesús y no lo conocía todavía, hermano. Y todos ellos vieron la figura que caminaba sobre el agua y empezaron, ¿qué será eso? Un fantasma. No conocían a Jesús, hermano. Y Jesús le dijo, soy yo, Pedro, ven. Y Pedro caminó sobre una promesa, sobre una palabra, ven. Sobre la palabra, hermano, que tú tengas, sobre esa vas a caminar. Hay gente que dice, hoy es un lunes pavoso, hoy es martes 13. Estos días son bien malos, y anda caminando atemorizado en la carretera que trazó. Las palabras son como una carretera que tú trazas. Por ejemplo, dice, cabalga sobre palabra de humildad.
Eso está en Salmo 45, verso 4. Cabalga sobre palabra de humildad, de justicia y de verdad. Y mi diestra te enseñará cosas grandes y terribles, dice Jehová. Tú tienes que cabalgar. O sea, la palabra es como una cabalgadura, es un sistema de transporte, es un sistema de navegar también. Pedro, boga mar adentro. Y enseguida, no he pescado nada, pero en tu nombre echaré la red. Y la pesca fue una pesca milagrosa, porque navegó en la palabra que le había dado Jesús. Amén. Y aquí tú tienes que cabalgar sobre esa palabra, amén. Sobre la palabra que tú traces, sobre ella es la que vas a caminar, pero confiando. Esa va a ser la plataforma. El que trace una palabra negativa va a llegar al puerto negativo, al puerto de la derrota, de la mediocridad y de la desgracia. Amén, porque ya eso ya lo trazó. ¿Y el destino cuál será? El futuro. Dice, si quieres ver días buenos, refrena tu lengua de hablar mal. Amén. Tenemos que hablar bien. Quiero decirle que tu futuro lo decide tu boca. La muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ame comerá de su fruto. Y así como veis Proverbios, Números 14, 28, así como habéis hablado a mis oídos, así yo te voy a hacer a ti. Así haré yo con vosotros. Y Jesús decía, según como hayas creído, te sea hecho. Amén. Entonces vemos que las palabras, hermanos, esa palabra impregnada que le dieron a Elías, iba cargada de veneno. Iba con una imprecación de terror, de miedo. Y vemos cómo se metió en una cueva. Y se le olvidó de que él era el profeta de Israel. Se le olvidó en ese momento. Cuando una persona está en confusión, en estancamiento, sus éxitos carecen de valor. Aunque sea una persona brillante, hay personas brillantes que se han quitado la vida. El diablo le hace ver que no es nada, no eres nada, quítate la vida. Nadie te quiere, nadie te ama. No le creas al diablo, créale a Dios. Amén. Si el diablo te dice, te vas a morir, no, diablo, ahora es que me queda vida y vida en abundancia. Tú eres un mentiroso y sucederá lo contrario. Lo que tú dices es mentira. Amén. Es mentira. Amén. Él es padre de mentira. Entonces vemos, hermano, que Elías en esa cueva de confusión se estancó. Y Dios tuvo, hermano, que hacer varios intentos porque no salió con la primera vez. Amén. Después salió de esa cueva oscura hacia el destino profético que Dios le había trazado. Él creía que él era el único y Dios tenía 7,000 que no habían doblado sus rodillas. Amén. Tenía 7,000 reservados. Dios siempre, quiero decirte, que tiene un remanente que escapa. En una iglesia oscura como Sardis, que entró muerte espiritual. Sardis significa muerte espiritual. Tenían nombre de que vivían, pero estaban muertos totalmente. Dios les dijo, pero tienes un pequeño remanente, el cual no han manchado sus vestiduras, el cual andarán conmigo con vestiduras blancas y resplandecientes. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida, sino confesaré su nombre delante de mi Padre que está en los cielos. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Siempre hay un pequeño remanente que no se contamina. Amén. Aunque esté en Babilonia en confusión, en la podredumbre, no se va a contaminar. Vemos que este joven, Samuel, creció en la inmundicia, en la podredumbre, hermano, con malos ejemplos de los hijos de Elí. Eran hombres malos, perversos, hermano. Hombres inmorales. Y ese muchachito ahí metido en el medio, pero él no se contaminó. Daniel también propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Amén. Porque esa comida te estanca. Esa comida de lo que tú te alimentes, eso será. Eso determinará tu futuro. Y entonces, él nunca perdió su visión. Y Dios quiere, hermano, que seamos perseverantes. Dios quiere que el fuego arde en nosotros constantemente. Dice la palabra de Dios en el libro de Levíticos, capítulo 6, versículos 12 y 13. Dice que el fuego arderá continuamente, nunca se apagará. El sacerdote irá cada mañana y agarrará la leña, la acomodará sobre el altar y el fuego arderá continuamente. Dios quiere que el fuego arde en nosotros. La presencia de Dios siempre está en nosotros. Y si te has apagado, el Señor te dice en esta noche, segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 6, por lo cual te amonesto, te aconsejo que avives el don del fuego que está en ti. Quiero que alguien me prenda. Quiero decirte que tú eres el que tienes que prenderte. Amén. Porque ahí no dice, pídele Timoteo a Dios que avive el don del fuego que está en ti. No, dice, por lo cual te amonesto que avives tú, el fuego del don que está en ti. Amén. Cuando Pablo escribe esta carta, en ese tiempo no habían las cocinas que tenemos ahora.
eléctrica ni las otras cocinas sofisticadas. ¿Con qué se cocinaba? Con leña, hermano. ¿Y por qué, pregunto aquí, por qué la leña se apaga? ¿Cuál es el motivo por el cual la leña se apaga? Dejan de echarle fresco y ¿qué le sale cuando la dejan de soplar? Ceniza. La ceniza es una película, ese es el descuido. Amén. La ceniza sale por el descuido, porque si el hombre estuviera, hermano, soplando y soplando, aquel que está vigilante en el fogón, estuviera en vigilancia, amén, y diligente, no se apagará, no le sale ceniza. La ceniza sale por el descuido, voy a dar una vuelta, se entretiene y le va saliendo esa película por arriba de la leña, que es la ceniza grisosa. Y eso impide que la flama salga en la leña y encuentra algo que la estorba. Y ahí se va apagando y apagando hasta que se apagó totalmente. Pero el Señor te dice que te esfuerces tú, te esmeres tú, que avives el don del fuego que está en ti. Empieza a soplar con ayuno, con oración, con palabra, con alabanzas, con todo. Avivarte. La responsabilidad depende de nosotros. Hay muchas cosas que queremos, o sea, que Dios la determine, que Dios la haga en el tiempo de Dios, hermano. No es en el tiempo de Dios, hermano. Hay 3 aceleradores que activan, amén, la bendición, que es fe, búsqueda y obediencia, amén. Con esos 3 aceleradores aquí no es de tiempo, el ministerio no es de tiempo, ay, que vamos a ponerle 5 años para que sea pastor, a este le ponemos 7. No, hermano. Dice que el que busca encuentra, esto es de búsqueda, amén. Una búsqueda constante en Dios, amén. Y dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadiduras. Quiero decirle que Dios no es tan fácil, a Dios le gusta esconderse. Él dice, buscadme y me hallaréis. O sea, buscarme es algo que está escondido, no es tan fácil, amén, encontrar la presencia de Dios, pero hay que tener una hambre, una pasión por buscar a Dios. No que cuando Dios venga, no dice, buscad tú a Jehová, entre tanto, Dios no dice que Dios te va a buscar a ti, buscad a Jehová, entre tanto pueda ser hallado, deje el inicuo su camino y vuélvase a Jehová, el cual es amplio en perdonar, amén. Es una búsqueda constante, tú tienes que buscar a Dios día y noche, y lo encontrarás. Dice, me buscaréis porque me buscaréis de corazón y seré hallado por aquellos que me buscaron de todo corazón. Amén. Tu búsqueda es la que determina todo. Si no hay búsqueda, no vas a encontrar nada. Amén. Entonces esto es de búsqueda. Y aquí el Señor pide, hermano, que tengamos firmeza. Amén. Dice que estemos firmes sin fluctuar nuestra vocación, amén, en todo lo que hemos creído, que es algo que fluctúa, una aguja, un péndulo que no está estático, está así. Usted no puede estar en ese vaivén, amén, yendo para allá y para acá, para allá. No, hermano, Dios quiere que usted esté bien fijo. Quiero compartir con ustedes, bueno, un pasaje en la Biblia que habla el sabio Salomón en Proverbios capítulo 24, versículo del 30 al 34, donde dice, pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Ortigas y espinos habían crecido sobre su cara, faz es cara, sobre su faz, y su ser que estaba ya destruida. Lo vi, tomé consejo y vi que un poco de acomodarse, poniendo mano sobre mano, dice, así vendrá tu miseria, tu pobreza, tu derrota como hombre fuertemente armado. Aquí vemos una parábola que implica 2 personajes. Número 1, un personaje que es flojo haragán, que él sabe todo. Y el otro es falto de entendimiento. Falto de entendimiento es el que no sabe nada, que está distraído y no conoce nada. 2 cosas, 2 personajes. El perezoso es el que conoce la palabra y sabe que es lo que le está cayendo, pero no reacciona. Está como en una parálisis, estancado, en un letargo, un sueño profundo. Quiere moverse, pero no le da ánimo, no tiene voluntad, a pesar de conocer la palabra. Aún la ha predicado bastante, pero no le da ánimo de hacer las cosas porque le ha entrado un espíritu de pereza. Y el otro falta de entendimiento es que no sabe de palabra ni nada. Y vemos, o sea, que se ha descuidado. Mire, esta parábola encierra una sola palabra y es descuido, amén. Descuido tanto para el perezoso como el falto de entendimiento. Dice, pasé junto al campo del hombre perezoso y junto al campo del hombre falto de entendimiento. Dice, ortigas y espinos habían crecido sobre su faz. Faz es que era una casa, somos casas espirituales. Vamos a poner una casa física, una casa cualquier parecido con la realidad, hermano. Ya ustedes saben. Y entonces hay casas que están tapadas de monte. Gente que va saliendo al monte y ni se percibe por cortar el monte. Y esto quiere decir, mire, las matas que habían nacido eran ortigos y espinos.
Matas espinosa, la ortiga es una mata espinosa. Quiere decir que se fue descuidando y se fue poniendo la persona de mal genio, se fue poniendo chismoso, brollero, se fue poniendo iracundo y de todo. Esos son frutos de espinas, amén. Y entonces, pero hay algo más peligroso que eso, era que su cerca indica protección, ya estaba destruida, derribada. ¿Para qué se usa la cerca? Para protegerse. Una casa sin cerca está sin protección, es insegura. Y entonces ya la cerca no es que se estaba agrietando, no que se estaba rajando, no, sino ya estaba ya tirada, totalmente derribada, se descuidaron y cayó desplomada. Esto quiere decir, vamos a aplicarlo a un cristiano que dejó la oración, porque la oración es nuestro cerco, nuestra protección. Los límites y muros y perímetros de protección y muros, cercos, fortificaciones están supeditadas por la oración. Si tú no oras, hermano, no tienes protección, no tienes pared, no tienes vallado. Te pasa como este hombre que se descuidó y ya la cerca estaba ya destruida, estaba derribada, estaba por el suelo. Amén. Y así entran cantidades de espíritus inmundos y te van a someter. Y dice, su cerca estaba ya derribada. La palabra de Dios dice en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará, vivirá bajo la sombra del Omnipotente. Quiero decirle que la seguridad tuya, la fortaleza tuya, Jehová. Amén. Dice la palabra de Dios en Isaías 26, 3 al 5. Confía perpetuamente todo el tiempo en Jehová, porque en él está la fortaleza, el poder de los siglos. Amén. Bueno, pero en el 3 dice, pero tú guardarás en completa paz. Se lo voy a recitar nuevamente. Isaías 26, capítulo 3 al 5. Dice, pero tú, hay un pero, no a cualquiera guarda a Jehová. Pero tú guardarás en una completa paz, aquel, no a todos, sino aquel solamente, cuyo pensamiento en ti perseverar, porque en ti ha confiado. Y termina diciendo, si no lo entendiste, confía perpetuamente en Jehová, porque en él está la fortaleza, está el poder de todos los siglos de los siglos. Amén. Entonces, dice que soy guardado, primera de Pedro 1:5, soy guardado por el poder de Dios mediante la fe. Dios no va a guardar a nadie que no tenga fe. Amén. Dice que usted es guardado por el poder de Dios mediante la fe. Amén. Y dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Efesios capítulo 6, versículo 16. Y dice que el justo por su fe vivirá. Hebreos 10:38. El justo por su fe vivirá, pero si se vuelve atrás, no agradará a mi alma. Hebreos 11:6 dice que aquel que se le acerca a Dios, crea que le halle, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es el fundamento sólido donde reposa nuestra relación con Dios. Es base sólida donde tú te paras a hablar con Dios. Si no hay fe, mire, vamos a simbolizarlo aquí. Aquí yo estoy en un fundamento firme. Esto no se hunde. Esto es un fundamento sólido, inconmovible, no se mueve. Amén. La fe tiene que ser así. Entonces, si yo no tengo fe y yo voy a hablar con Dios, imagínense, no existe esto sino un vacío, un abismo. Me voy a mantener, voy a caerme inmediatamente. Amén. Las oraciones no tienen peso cuando tú te acercas a Dios sin fe. Amén. Y dice, crea que lo va a encontrar, que como hablar con un familiar, con un amigo, tú tienes que tener esa convicción. Crea que le halle, porque sin fe es imposible de que tú agrades a Dios. Amén. Entonces usted tiene que andar todo el tiempo en fe, con gente de fe, moverse en fe, caminar en fe, alimentarse de fe. Miren, las fuentes de alimentaciones a veces es el oído, la boca y lo que salen las palabras. Entonces tienes que tener cuidado, tienes que seleccionar tu alimento, comer carbohidratos espirituales, amén, aquello que te dé energía, que te dé fuerza espiritualmente. Pasajes de la fe, léase los evangelios. Si está enfermo, empiece a leer los 4 evangelios, que ahí registra muchas sanidades, y sobre todo el libro de Marcos es el que más sanidades, y ahí te va creciendo la fe, porque la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Amén. Entonces vemos que aquí este hombre se descuidó y cayó en un estancamiento, el de la parábola, el perezoso y el falto de entendimiento. ¿Qué pasó? Que dejó la oración. El descuido viene cuando tú dejas la oración. Amén. Como vemos que estos se descuidaron y después tuvieron que salir corriendo. No tenían la armadura de Dios bien puesta. Amén. Pedro, ni nada de ellos. Le dijo, Satanás me los ha pedido para zarandearlos como a trigo, mas yo he orado para que tu fe no falte.
Estos hombres, hermanos, no oraron casi. Cuando Jesucristo venía, ayúdenme en oración, ellos no lo ayudaban. Y entonces lo encontraba que sus ojos estaban pesados. Se cerraban sus ojos, porque eran las horas de las tinieblas en ese momento. Y vemos que Jesús ganó la batalla, más que todo, fue ahí en el Getsemaní. Ahí venció a las potestades y todo. Claro, ya después, ya la batalla estaba ganada. La define es el terreno espiritual, la oración. Podemos encontrar un pasaje en la Biblia, creo que está en Éxodo 17, la batalla de Moisés contra Amalek. Y entonces vemos que Moisés estaba en la parte de arriba, con las manos levantadas, y tenían a Ur y tenían a Aarón. Y vemos que él se fue a realizar arriba la batalla espiritual, y abajo ¿quién estaba? Josué, con todo su ejército, realizando la batalla física, pero la de arriba era la que definía todo. Si él bajaba los brazos, bajar los brazos es dejar de orar. Inmediatamente las tinieblas abajo se levantaban, iban ganándole a Josué aquí. Pero cuando levantaba los brazos allá, vemos que prevalecía Israel, iba ganando. Entonces cuando tú bajas los brazos en oración, vas a perder todas las batallas físicas. Ese es un principio que nos enseña la palabra. Y no podemos descuidarnos porque hay un enemigo que está detrás de nosotros. Amén. Está vigilándonos. Satanás usa 3 pasos, que es la inspección, primeramente, observación, inspección. Y segundo paso, influencia. Y tercer paso, invasión y posesión. Vamos a buscarlo aquí en Mateo capítulo 12, versículo 48. (12:43) el espíritu inmundo que vuelve. Pueden decir amén cuando lo tengan. Tengan la Biblia abierta, hermano, no la vaya a cerrar. Dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa, de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. ¿Cuántos espíritus hay ahí? 8. Porque el que tenía, que lo poseía anteriormente cuando no era cristiano, después llegó, observó, vio que la casa estaba desocupada y busca ¿cuántos? 7. Dice, otros 7 espíritus buenos. Peores, hermano, peores, amén, peores que él. Y entrados moran allí. Para los que no creen que los cristianos se les puede meter demonio, pero el cristiano que se descuida, amén. El cristiano que anda con Dios, dice que la simiente de Dios está en él, Dios le guarda y es intocable. El maligno no le toca. Dios le guarda, guardar es proteger, y el maligno no le toca, amén. Dice, y el postrer estado, el último estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así acontecerá a esta mala generación, la que estamos viviendo de estos últimos tiempos. Los demonios están más desatados, amén. Y por eso es que hay tanta gente fría en la iglesia. Gente que ha perdido el norte, gente que ha dejado de evangelizar, gente que se le ha olvidado el mensaje de la cruz, gente que se le ha olvidado muchas cosas, hermano. ¿Por qué? Porque este es el tiempo en que las licencias, las tinieblas tienen licencia, hermano, para atacar. Dice que la maldad será mucha. Estamos plagados de demonios, han soltado estampidas de demonios por causa del pecado que se va multiplicando más. Amén. Bueno, este pasaje dice cuando el espíritu inmundo sale del hombre, o sea, salió del cuerpo. Quiero decirle que este pasaje atribuye única y exclusivamente y solamente es a cristianos, no a inconversos. Porque un inconverso, ¿cómo tiene su cuerpo? Cochino, sucio, inmundo. Amén. Él es pecado. O sea, pecado. Y el pecado que es inmundicia. Aquí hablan de un cuerpo que está limpio, que está vacío, que está adornado, que está barrido. Amén. Esto atribuye es a un cristiano. ¿Y qué encierra este pasaje que dijo Jesús? Una sola palabra, ¿qué lo resume? Descuido. Lo que estamos hablando, el estancamiento, el descuido. Amén. Es el descuido. Ese es de un cristiano que se descuidó. Ahí no te hablan de inconverso ni nada, porque el inconverso tiene su cuerpo sucio y no está barrido. Mire, el Espíritu Santo, cuando llega una persona, y esto le ha acontecido a grandes hombres de Dios que han sido apóstoles de todos, han descuidado,
y su cuerpo con la fornicación y el adulterio, todo eso se va llenando de inmundicia y el Espíritu Santo tiene que salir, porque el Espíritu es santo. Usted puede amar a una persona, quererla bastante, pero si la persona tiene su casa llena de excrementos, de orín de chivo, de todo, una casa que apesta, usted podrá acompañarlo, vivir ahí. No, usted se va, hermano, puede quererlo mucho, pero si la persona es así, que tiene todo embarrado por ahí, usted se va inmediatamente, amén. Así es más el Espíritu Santo. Mire, cuando Jehová iba a hablar en el monte de Sinaí con Moisés, le decía, quita todo excremento por ahí, quita todo animal, y bajaba la presencia de Dios, amén. Es un simbolismo. El Espíritu es santo, santo. Mire, que David lo que más temió fue que el Espíritu Santo se le apartara, porque el Espíritu Santo estaba sobre David. Y cuando David peca con Betsabé, el Salmo 51 dice, Señor, no apartes tu Santo Espíritu dentro de mí. Renuévame un corazón nuevo, con un espíritu noble me sustente. Lo que más temía David, hermano, era que el Espíritu Santo se le apartaba en medio del pecado. Y a Jesús también se le apartó el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, hermano, era el Padre de Jesús. Y sin embargo, siendo el Padre de Jesús, tuvo que retirarse de tanto pecado que cayó sobre Jesús. Amén. Dice que en ese momento todo el pecado de la humanidad, las enfermedades, todo cayó sobre Jesús. Y el Espíritu Santo se le retiró y fue el momento más angustioso para Jesús. No fueron los latigazos, no fueron, hermanos, que expectoraban sobre él, no fueron los golpes que le dieron, las espinas, no fue la cruz que llevaba, sino fue la separación con su Padre. Hay gente que no le duele que el Espíritu Santo se vaya y andan jugando con el pecado, hermano. Como el Espíritu Santo se le fue a Saúl. Dice, y se apartó el Espíritu de Dios y llegó un espíritu inmundo a torturarlo, hermano. Hay gente, hermano, que anda jugando con el pecado, a pesar de que Dios lo usa grandemente. No juegue con el pecado, hermano. Sansón andaba jugando con el pecado y vemos que una Dalila lo destruyó. Amén. Sansón, no juegues con Dalila. Aquí, de pronto esta palabra es para alguien aquí. Amén. No estés jugando con Dalila, vas a perder la fuerza. Y también esto aplica a mujeres con hombres, viceversa, también. Amén. Y vemos que de tanto ir al pecado que se le apagó la fuerza. Llegó un momento ya, a lo último, Sansón, los filisteos, ya no tenía fuerza. Ya el Espíritu de Dios, dice, se le había retirado. Se le fue. Amén. Y aquí vemos que el Espíritu Santo, desde que ese cuerpo está limpio, amén, es porque el Espíritu Santo moró en él, con reparticiones, manifestaciones de poder, de todo. Y Jesús, cuando llega una vida, Jesús vino aquí a esta tierra a hacer una obra, a acondicionar el templo humano para que Jehová pudiera morar. Esa fue una de las obras que él hizo. Amén. Vencer el pecado para limpiarnos de todo pecado, el que creyera en él, y hacer de nosotros un templo santo y sagrado donde el Dios Altísimo pueda morar. Porque Dios no habita, hermano, en cualquier templo inmundo y cochino. Amén. Dice, si guardares mis mandamientos, mi Padre y yo haremos morada en ti, dice Jesús. Amén. Entonces, tiene que haber un acondicionamiento para que Él pueda mudarse y estar en nosotros. Y vemos que esto atribuye a una persona que el Espíritu Santo estaba en él, que el Señor Jesús estaba en él, pero luego se descuidó, y empezó a hacer cosas raras. ¿Sabes qué es tremendo? Cuando el Espíritu Santo está en una persona y la persona empieza a decir vulgaridad. ¿Cómo se siente el Espíritu Santo? Dice que se contrita y llora. Amén. Si hay algo que Jehová no tolera y no soporta, es que al Espíritu Santo se lo hagan llorar. Podrá haber pecado contra mí, dijo Jesús, contra mi Padre, pero contra el Espíritu Santo, la blasfemia, no le será perdonada, porque el Espíritu Santo llora, es sensible. Y al Padre no le gusta que a su Espíritu Santo se lo hagan llorar. Amén. Por eso dice que el Espíritu Santo, el Espíritu que ha hecho morar, nos cela con celo santo. Dice la palabra de Dios en Santiago 4:4. Dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, nos cela con celo santo cuando tú te haces amigo del mundo. En todas esas cosas no puedes andar, hermano, en dos caminos, no puedes andar con dos agendas. Amén. Y vemos, o sea, que el Espíritu Santo, hermano, moraba en ese cuerpo. Total, ese cuerpo queda vacío. Y hay un espíritu, voy con el primer paso, que es influencia. Mire,
Quiero decirle que los espíritus no se sienten bien andando vagando por ahí. Jesús lo definió. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del cuerpo, anda por lugares áridos y secos, buscando reposo, busca paz, pero no la halla, no la encuentra, porque la paz de él está en hacer maldad, en meterse en un hombre que lo usa como títere, como todo, para hacer de todo. Miren, Satanás, él es espíritu y él no puede afectar lo físico, solamente él afecta lo físico a través de títeres, de marionetas humanas, de cuerpos humanos que se le presten. Por eso él necesita un medio, una materia para manifestarse, y Dios también necesita, nosotros somos, hermanos, los envases de Dios, amén. Dios habla a través de nosotros también. Así como hay medium allá, nosotros somos medium de Dios y del Espíritu Santo, y traemos el mensaje, amén, que Dios nos dice que digamos, amén. Entonces, vemos, hermano, que ese espíritu no haya reposo, pero se siente feliz en un cuerpo. Una vez haciendo una liberación, yo le pregunté al demonio, o sea, que por dónde andaba. Dijo, por lugares áridos y secos, pero no me sentía feliz. Yo le dije, ¿qué es lo que te gusta a ti? Decía, los cuerpos limpios, 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 limpios. No le gustan los cuerpos sucios porque ya entró alguien ahí y es el que tiene el mando. Es el demonio portero. El primero que entra se gana el derecho de tener toda la autoridad y ser el demonio portero, lo que llaman hombre fuerte. Y ese mete a quien él quiere y al que no quiere, no. Ese es el que da las órdenes y domina totalmente ese cuerpo. Se gana el mando y el señorío de ese cuerpo. Pero cuando conquistan un cuerpo limpio, como esas son leyes de guerra, mire, en la Biblia usted ve que decía, quien se meta primero en Sión, le pondremos el nombre y conquistará la ciudad. ¿Y qué hizo Joab, hermano? Ya tenía conquistada la ciudad. Joab era el general de David. Y enseguida era un hombre, a pesar de todo, eran raros, hermanos. Tenían un espíritu violento y de todo, pero eran fieles a David, hermano. Eran hombres traicioneros y de todo. Pero con David nada, hermano. Eran buenos con David. Y le dijeron a David, él le dijo, el rey, entra allá y ponga el pie. Entra tú, porque si yo entro, el nombre me lo van a poner a mí. Y se llamó la ciudad de David, Sión. Amén. Entonces, así también es un cuerpo también. El primer demonio que entra en un cuerpo limpiecito, está limpio. No había demonio ahí porque ya había salido. El que estaba ahí, el anterior, que le conoce ya los gustos, qué hacíamos nosotros, qué nos gustaba. Amén. Entonces él hace una inspección. Y el primero que logre entrar ahí, bueno, ese es el que gana el derecho legal. Y es el que agarra todo el mando y el señorío. Entonces, ¿cómo operan? Primer paso, influencia. Ese espíritu siempre va a volver a ti, el que te poseía anteriormente. Usted no ve que usted se identifica con viejas cosas que a veces te están, pero es ese espíritu inmundo que te está tentando para ver si le abres la puerta, el espíritu espía. Entonces empieza a espiarte qué te gusta, cuando te estás bañando, qué haces tú, cómo te miras en el espejo, qué haces. Que cuando escuchas un vallenato, aquí no está el pastor, y empiezas a cantar, rienda suelta cantando. A ese le gusta, vamos a enviarlo un espíritu parrandero aquí, un espíritu mundano. Y dice que agarra 7 peores. Y entonces viene un embate, un ataque tremendo. Empieza a atacar, viene un asalto tremendo, un embate. Y cada espíritu es especialista en algo fuerte. O sea que viene un ataque de tentación por todos los lados. Quiero decirte que el mundo espiritual trabaja, tanto Dios como Satanás, como el reino de las tinieblas, trabajan con elementos de cooperación. Elementos de cooperación es a lo que tú te le cedas. Si tú te le cedes, él va agarrando espacio en ti, va creando fortalezas en ti. Y si tú te le cedes a Dios con ayuno, oración, búsqueda y buscando su presencia en adoración, en palabra, Dios va construyendo fortalezas en ti también. Entonces tú verás a quién te le cedes. Amén. Porque dice que los he puesto a los cielos y a la tierra como por testigo que pongo la vida y la muerte, la maldición y la bendición. Escoge. Amén. El hombre es un ente libre que tiene libertad de conciencia. El libre albedrío nunca nos ha sido quitado. Aunque yo sea apóstol, pastor, lo que sea, y cualquiera tenga el rango que quiera tener, el libre albedrío ahí está, hasta que uno muera. Amén. Entonces, Dios lo permite y lo deja para ver quiénes van a ser los fieles. Llegan estos espíritus y empiezan a hacer un ataque, un embate tremendo, o sea, contra aquella casa que no esté firme. Amén. Dice que vinieron ríos, vientos, lluvias, chocaron con ímpetu para ver dónde está vulnerable, hermano. Y
el que si se le abre la puerta en algo, cae en una tentación, te va a poner ataque, tentación de fornicación, tentación de corrupción, tentación de música mundana, de todo. Eso es lo que se llama regresión, haciéndote regresar a tu antiguo sistema de vida. Él sabe qué canciones te gustaban bastante en el mundo, cómo las cantaba, de alguna aventura que tuviste que se la dedicaba a esa persona, y te hace regocijar en cosas antiguas. Cuando tú te le cedes, enseguida abriste la puerta, entra ese espíritu, el que estaba vigilando primero, que buscó a los 7, entran y dice: el postrer estado llega a ser peor que el primero, así acontecerá esta mala generación. Esto no respeta a pastores ni nada. Conocí un pastor que ya murió. Yo estaba evangelizando hace años, y cuando empecé a darle palabra, el hombre empieza a llorar, y me decía: no me prediques más, por favor, pastor, déjeme quieto, no, que me hace llorar. Yo le dije: ¿qué le pasó, hermano? Me dijo: yo era pastor igual que usted. Yo le dije: ¿por qué ha quedado en ese estado? Estaba por ahí por Pagapoco, ahí todo descuidado y de todo, y borracho. Me dijo: yo soy de esos Gálatas insensatos, me dijo él. Gálatas 3:3. Me dio la cita y nunca se me ha olvidado. Esa cita me quedó aquí, hermano, clavada en mi mente. Dijo: yo empecé en el espíritu y ahora acabé en la carne. Yo le dije: ¿qué le pasó? Que yo tenía mi familia, tenía mi esposa, mis hijos, y había una muchachita de 15 años que el diablo me puso. Yo me fijé en ella y en mí, y ahí la congregación se desarmó. Terminé separando de mi esposa, después empecé con el alcohol, terminé en la droga y ahora quedé así. Y lloraba: pero usted se puede levantar. Y él: no, ya está, ya es bien fuerte lo que tengo. Después, a los pocos días, la noticia: él vivía en el barrio, llegó a ser locutor, era locutor. Se mató, se ahorcó. Los demonios lo angustiaron tanto. Entonces el espíritu inmundo que vuelve, siempre va a volver a inspeccionarte. Pero tú la mente tienes que tenerla, hermano, ocupada siempre. Porque las casas que invaden son las que están vacías. Las mentes vacías las va a invadir el enemigo mientras esté llena de Dios, encendida en el altar de Dios, con la presencia de Dios. Ahí no hay demonio que entre, ninguna serpiente puede entrar donde hay candela, amén. Tú tienes que tener tu altar encendido, por eso dice la palabra en Levítico capítulo 6, versículos 12 al 13, dice: el fuego arderá continuamente, nunca se apagará, porque el sacerdote irá cada mañana, echará leña, acomodará la leña en el altar, y el fuego arderá continuamente y nunca se apagará, amén. Tú tienes que echarle leña al altar en la mañana, a lo que te levantes, y al acostarte, amén. Y si quieres orar en la tarde, mucho mejor todavía, como hacía Daniel. Daniel oraba 3 veces al día, lo mismo David también, amén. Y mantengamos el altar encendido, no se descuide, porque dice que así acontecerá esta mala generación. Lo dijo Jesús y lo profetizó. No se descuide, porque hay un espíritu inmundo que vuelve, no se ha olvidado de ti, siempre te da vuelta. Y siempre recuerdo, y de verdad que fue una bendición para mí, que un demonio hace tiempo, haciendo una liberación, me iba a golpear, y yo le dije que no me podía golpear ni nada. No me puedes hacer daño, ¿no ves que estoy cubierto con la sangre de Jesús? Y dice: no toquéis a mis ungidos ni hagáis daño a mis profetas. Me dijo: tienes razón, pero algún día te descuidarás, te agarraré en la bajadita y me la desquitaré toda. Me dijo así. Gloria a Dios, porque eso ha servido como un punto de referencia para no caer ni nada, amén. Entonces ese espíritu siempre está volviendo, vuelve, para ver si te encuentra en una bajadita. Como te encuentra en una baja espiritual, se mete, y es difícil a veces que una persona salga, porque dice que el cruel, lo dice en Isaías 14, que nunca, hablando de Satanás, la caída de Luzbel, que nunca le abre la puerta a sus presos, los tiene encerrados ahí, y ahí mata a sus presos, a sus convidados. Entonces, hermanos, mantengámonos firmes sin fluctuar nuestra profesión de fe, amén. Fiel es aquel que nos llamó y nos dará la corona de vida a todos los que seamos más que vencedores en Cristo Jesús. Dios les guarde y les bendiga.